Bienvenido a una lección sobre cómo escribir expresiones algebraicas a partir de aplicaciones. Veamos nuestro primer ejemplo. Se nos pide que escriba una expresión algebraica que represente el perímetro de la figura que se muestra a continuación y queremos simplificarlo por completo. En general, para encontrar el perímetro de un polígono, sumamos las longitudes de todos los lados, pero, en este caso, porque tenemos un rectángulo, podemos escribir la expresión algebraica usando la fórmula P es igual a 2 litros más 2W, lo que significa que el perímetro es igual a 2 veces la longitud más 2 veces el ancho. Pero ¿por qué estamos buscando una expresión? Para el perímetro, no una ecuación. Solo usaremos el lado derecho de esta fórmula. Entonces nuestra expresión tendrá la forma de 2 litros más 2W. Y, nuevamente, la razón por la que tenemos 2 veces L más 2 veces W para un rectángulo es porque los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, usando la expresión 2 litros más 2W para este rectángulo, el perímetro sería 2 veces 8x menos 2. Más 2 veces 3x más 5. Ahora, debido a que se nos pide que simplifiquemos la expresión, queremos borrar los paréntesis distribuyendo y luego combinando términos similares. Entonces lo distribuiremos aquí y aquí. 2 veces 8x es 16x. Y tenemos menos 2 veces 2, entonces tenemos menos 4, más 2 veces 3x es 6x. Y luego tenemos más 2 por 5, que es 10. Ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos si tenemos dos constantes. 16x más 6x es 22x. Y negativo 4 más 10 es igual a positivo 6, entonces tenemos más 6. Entonces esta expresión nos dará el perímetro del rectángulo. Nuevamente, no queremos escribir P es igual a 22x más 6, porque eso sería una ecuación y se nos pide que escribamos una expresión algebraica. La otra opción para encontrar la expresión para el perímetro sería sumar las longitudes de los cuatro lados, y dado que los lados opuestos tienen la misma longitud, la longitud de este lado sería 8x menos 2, la longitud de este lado sería 3x más 5. Para mostrar esto de otra manera, también podríamos escribir la expresión como 8x menos 2 más 8x menos 2 más 3x más 5 más 3x más 5. Y, nuevamente, esta es la razón por la que tuvimos esta fórmula aquí. Observe cómo tenemos dos longitudes y dos anchos. Combinando términos similares en este formulario, tenemos 8x más 3x más 3x. Que debería ser 22x. Entonces tenemos dos negativos más dos negativos. Eso es negativo 4, más 5, es 1, más 5 es 6. Entonces, nuevamente, obtenemos 22x más 6. Veamos nuestro próximo ejemplo. La misma pregunta. Se nos pide que escriba una expresión algebraica que represente el perímetro de la figura que se muestra a continuación. Notamos que esto no es un rectángulo, por lo que no usaremos la expresión 2 litros más 2W para encontrar la expresión para el perímetro. Vamos a agregar o sumar las longitudes de todos los lados. Notamos que las longitudes de algunos de los lados no están etiquetadas, así que primero analicemos nuestra figura. Primero encontremos la longitud de este lado largo aquí. Bueno, porque 5x más 9x es igual a 14x. Observe cómo la suma de estas dos longitudes nos daría la longitud de este lado largo aquí, que ahora sabemos que sería 14x. Ahora encontremos la longitud corta aquí. Bueno, si esta longitud es 4x y esta longitud es 3x, esta longitud corta aquí sería 4x menos 3x, que es x. O, si queremos, 1x. Vamos y simplemente etiquetemos esta x. Otra forma de pensar en esto es 3x más lo que equivaldría a 4x, que, de nuevo, es x o 1x. Ahora que tenemos las longitudes de todos los lados, para encontrar la expresión algebraica para el perímetro, solo necesitamos sumar o sumar las longitudes de todos los lados. Para asegurarnos de no perder ningún lado, comencemos con esta longitud aquí y trabaje en nuestro sentido horario. Entonces el perímetro sería 4x más 5x. Más x. Más 9x. Más 3x más 14x. Observe que todos estos son términos similares, por lo que ahora los combinaremos para obtener la expresión en la forma más simple. Y si es útil, podemos pensar en x como 1x. Entonces 4x más 5x más 1x, eso sería 10x, más 9x, eso es 19x. Más 3x, eso es 22x, más 14x sería 36x. Entonces la expresión para el perímetro del polígono es 36x. 36x. Ejemplo 3.
Una tienda de ropa tiene un 65% de descuento en la venta en toda su mercancía. Deje que P represente el precio original de un artículo en la tienda. Escriba una expresión algebraica para representar el precio de venta del artículo. Simplifica la expresión. Entonces, para encontrar el precio de venta, comenzaríamos con el precio original, que es P, y luego restamos el 65% del precio original. Así que repasemos cómo encontramos el 65% de una cantidad. Lo primero que hacemos es convertir el porcentaje a un decimal. 65% como decimal es 0.65. Para hacer esta conversión, eliminamos el signo de porcentaje y dividimos por 100, o movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Entonces, para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Por lo tanto, queremos restar el 65% del precio original, que sería el 65% de P. Entonces restamos 0.65 veces P, o solo 0.65 P. Entonces, esta expresión nos dará el precio de venta, pero estos son términos similares, por lo que debemos combinar los términos restando. Entonces, de nuevo, si es útil, podemos pensar en P como 1P. 1P menos 0.65P sería 0.35P. Esta es una expresión simplificada que daría el precio de venta. Sin embargo, antes de ver el ejemplo 4, observe cómo este 0.35 representa el porcentaje del precio original que realmente estás pagando. Si tomamos el 100% del precio original, y restamos el 65% del precio original, observe cómo eso deja del 35% del precio que debe pagar, lo cual, nuevamente, es por eso que tenemos esta expresión aquí de 0.35p. Ahora, para nuestro último ejemplo, un servicio de mensajería local estima sus costos operativos mensuales en $1,500 más 85 centavos por entrega. El servicio genera ingresos de $6 por cada entrega, sea del número de entregas en un mes determinado. Escribe una expresión algebraica que represente la ganancia mensual por hacer entregas de D por mes. Entonces, la ganancia es igual a los ingresos menos el costo, donde los ingresos son el dinero que ingresa, y el costo es el dinero que sale. Entonces esta diferencia nos dará la ganancia. Entonces, para encontrar la expresión para la ganancia, primero escribamos la expresión para el ingreso, luego el costo, y luego encontraremos la diferencia para encontrar la expresión para el beneficio. Entonces, si D es el número de entregas por mes, y cada entrega genera $6 de ingresos, la expresión para los ingresos sería 6 veces D o 6D. El costo consiste en el costo fijo de $1,500, más el costo variable de 85 centavos por entrega. Y por lo tanto, la expresión para el costo sería 1,500 más 0.85D. Y, por lo tanto, la expresión de la ganancia y, nuevamente, será el ingreso menos el costo, que, en este caso, sería 6 de menos. Ahora, necesitamos restar todo el costo. Entonces necesitamos poner el costo entre paréntesis. Tenemos menos la cantidad, 1,500 más 0.85D. Entonces, esta expresión es la expresión para la ganancia, pero queremos simplificarla, por lo que queremos borrar los paréntesis. Y debido a que tenemos una resta aquí, si es útil, podemos pensar en distribuir una negativa. Entonces tendríamos 6 de menos 1,500. Y luego menos 0.85D. Y tenemos dos términos similares. Tenemos dos términos de aquí y aquí. Entonces 6 de menos 0.85D será 5.15D. Entonces, la expresión para la ganancia es 5.15 de menos 1.500. Nuevamente, este 5.15 vino de 6 menos 0.85. Entonces esta es una expresión simplificada para el beneficio. Espero que hayas encontrado esto útil.